Seguimos con la presentación de Catalina Ricolenta. Ella es argentina, es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Diversidad Cultural por el Museo Nacional de Historia Natural de París. Actualmente desarrolla sus estudios de doctorado en el grupo de etnobiología del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente en Bariloche. Es dirigida por la doctora Ana Ladio y su tesis se centra en la agricultura familiar patagónica. Particularmente aborda la percepción de los cambios socioambientales a nivel local y la adaptación de las prácticas de manejo de la agrobiodiversidad. Bueno, creo que a Ana no se puede presentar como autora, pero es muy conocida. Es investigadora de CONICET y trabaja en la Universidad de Comahue y está participando en un montón de los foros de estas reuniones. La vamos a presentar formalmente lo que necesitamos. Yo siempre invitar a la presentación. Bueno, mientras introducción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá y gracias a Norma y a Rosana por la invitación a participar en este simposio. Me tomó muy por sorpresa porque no trabajo en educación, pero bueno, acá estamos. La charla que vamos a compartir se basa en un trabajito que hicimos el año pasado con Ana Ladio y también con Adriana Rovere, que es otra compañera del INIBIOMA, que es el instituto en el que trabajamos en Bariloche. A esta charla la llamamos ¿Cómo nos adentramos al mundo de los conocimientos ecológicos locales de las infancias sobre los bosques patagónicos en el aula, experiencias y recomendaciones? Bueno, entonces, ya sabemos, y como se nombró en muchas de las charlas que estamos acá, estamos en un contexto de cambio socioambiental global, y es en este contexto que se ha manifestado la necesidad de integrar diversos sistemas de conocimiento como herramienta para la búsqueda de soluciones. Y es en esta línea que los conocimientos ecológicos locales en general y de los niños en particular nos sirven para entender cómo las sociedades perciben, comprenden y operan sobre los ambientes en los que viven y desarrollan sus actividades. En particular, los conocimientos ecológicos locales de los niños y niñas se adquieren desde edades muy tempranas y están presentes en muchas de las actividades cotidianas que se dan en el ambiente doméstico. Entonces, creemos que la incorporación en la educación formal de este tipo de conocimientos sirve como herramienta para la integración cognitiva y cultural y también en la lucha contra la erosión biocultural. Entonces, la teoría etnobiológica nos propone que hay distintas vías de transmisión cultural de los conocimientos ecológicos locales, que puede ser por vía vertical, cuando se da entre distintas generaciones que comparten genealogía, puede ser horizontal, cuando se da entre pares de una misma generación, u oblicua, cuando se da entre personas de distintas generaciones, pero que no comparten lazos familiares. Y es en este tipo de transmisión donde entran en juego los docentes, sobre todo a partir de que las infancias entran en edad de escolarización. Y acá tenemos algunos ejemplos de antecedentes de trabajo sobre transmisión de conocimiento ecológico local con respecto a las plantas, donde encontramos que hay una preponderancia de las vías de transmisión de tipo vertical, sobre todo los conocimientos que se transmiten desde madres y abuelas hacia los niños y niñas. Después hay trabajos que también sugieren que este tipo de conocimientos se transmiten horizontalmente entre pares. Y también citamos un trabajo que hicieron Ana y otra autora en Patagonia con docentes, y lo que encontraron fue que los docentes no tenían tantos conocimientos sobre la flora local, y los pocos conocimientos que tenían se relacionaban más con las especies exóticas que con las nativas. Entonces, lo que nos propusimos en este trabajo fue tomar 3 casos de estudio de articulación de etnobiología y educación y analizar cuáles eran los puntos de encuentro y de diferencias en estos 3 casos a partir de una serie de variables que ahora vamos a describir.
A partir de ese análisis de los 3 casos de estudio, lo que hicimos fue elaborar una serie de 10 recomendaciones para futuros trabajos de articulación, tecnología y educación. Y a una escala un poco más grande, lo que buscamos es promover trabajos que sean inclusivos, que sean fuertes conceptualmente y que aporten a la erradicación de la violencia sistémica. Un segundito. Bueno, así no pasa nada. Igual es algo de... Igual lo puedo ir diciendo. Un segundito. Y... ahí le está pasando. Bueno, entonces acá tenemos las distintas variables con las que analizamos y comparamos estos 3 estudios de caso. Primero nos fijamos en qué contexto sociocultural estaba cada uno de esos 3 casos, si era un contexto rural, semirural o urbano, cuál era el marco teórico etnobiológico que encuadraba estas actividades. En todos los casos fue el conocimiento ecológico local, pero después tenemos temáticas más particulares como el conocimiento botánico o el conocimiento zoológico, como vamos a ver más adelante. También nos fijamos cuál era la propuesta pedagógica que englobaba estos casos. En los 3 casos fue la propuesta de ciencia en el aula, que se basa en trabajos de Melina Furman, Podestá y Arango y colaboradores, que lo que proponen es que los chicos y las chicas, las infancias, se acercan a las experiencias de aprendizaje no como meros receptores de información, sino que traen consigo muchos conocimientos ya adquiridos que vale la pena movilizar y poner en juego en las experiencias de aprendizaje. También comparamos cómo era el formato de la actividad, cuáles son los materiales que se habían utilizado, etc. También otra cuestión a tener en cuenta es si la actividad se dio por demanda de los docentes o de las autoridades comunitarias, o si por el contrario, esto se dio por una propuesta de parte de quienes iban a llevar a cabo la actividad, como pueden ser investigadores o docentes. Las otras cosas que también comparamos fue si las actividades incluían alguna salida al entorno. Sabemos que todas las actividades que se dan al aire libre van a propiciar el desarrollo de los conocimientos relacionados al ambiente y van a promover actitudes de cuidado, de respeto, de empatía con el ambiente. Por ejemplo, si queremos aprender sobre los bosques, probablemente desarrollemos mejor ese conocimiento y más empatía si estamos en el bosque viendo qué es lo que pasa ahí que mirando fotos en un PowerPoint. También evaluamos si cada actividad incluía una propuesta corporizada o no. Esto es retomando lo que propone Varela sobre el aprendizaje corporizado. Él dice que uno se acerca a nuevos saberes como consecuencia de tener un cuerpo que tiene determinadas capacidades emocionales, sensibles, motoras que facilitan ese nuevo aprendizaje. Entonces, nos fijamos si en estas actividades se tenía en cuenta esta articulación entre la percepción y la acción. Y por último, también evaluamos si cada actividad tenía evocación de recuerdos o afectividades por el lugar que juegan las emociones también en el desarrollo de los aprendizajes. Entonces ahora, Bueno, ahí. Como ya adelantaba el título, los 3 casos que estudiamos tuvieron lugar en los bosques no patagónicos, que es también donde nosotras trabajamos y vivimos. Estos bosques, se dio particularmente en las provincias de Neuquén y de Río Negro, el primer caso en Pucallporoy, Neuquén, y el segundo y el tercero en el Poyet y Bariloche, en la provincia de Río Negro. Estos bosques, además de ser muy apreciados por su belleza estética, eso ya todos lo sabemos, también son muy importantes bioculturalmente y porque representan una de las últimas reservas de bosque templado con bajo grado de disturbio, y ahí habitan muchas especies endémicas, como algunas que puse ahí en la foto. Pueden ser algunas especies del género Notofagus, como coihues, lenca, ligre, también el huemul, el amantay, el carpintero y el monito del monte.
Entonces ahora, bueno, vamos a ver cuáles son los 3 casos que analizamos. El primero es el que llamamos piñones o recolección de piñones, que tuvo lugar en la comunidad Aigo, es una comunidad mapuche en Rucachoroy, Neuquén. Esta actividad se hizo como parte de una tesis doctoral que dirigía Ana también. Y esta actividad surgió a partir del pedido del lonco de la comunidad, que identificó una falta de interés por parte de los jóvenes de su comunidad sobre la práctica de recolección de piñones de Pehuen, que es la araucaria araucana, no la misma que está acá, sino una especie que es muy importante para las comunidades mapuches de la región. Entonces, lo que se hizo fue plantear, la pregunta que guiaba este encuentro era cómo es un día de recolección de piñones de Pehuen. Se pidió a los niños y las niñas que hagan un dibujo representando esa pregunta, cómo era un día de piñoneo, y después se hicieron entrevistas individuales para que donde ellos explicaban sus dibujos. Entonces, este trabajo dio cuenta de un conocimiento muy profundo y detallado que tenían todos los niños sobre esta práctica y sentimientos de cuidado y de apego hacia esta especie. El segundo caso lo llamamos bichos, se hizo en las comunidades, en los parajes semirurales del Follel y Río Villegas, que para quien conoce queda más o menos a la mitad de camino entre Bariloche y el Bolsón. Esta actividad surgió por demanda de los docentes de 2 escuelas que se acercaron a un programa de extensión de la Universidad Nacional del Comahue, donde manifestaron la necesidad de enseñar el método científico a sus estudiantes. Eran estudiantes de 6º grado. Entonces, distintos docentes e investigadores de la universidad plantearon esta actividad siguiendo el método de enseñanza por indagación, que también lo proponen Melina Furman y Podestá, que propone que los y las estudiantes hagan una seguidilla de pasos, como simulando el método científico, donde en conjunto con los docentes se planteen las preguntas, las hipótesis, la metodología y se analizan los resultados. Entonces, teniendo en cuenta las propias inquietudes de los alumnos y los conocimientos que ellos ya traían consigo, se armaron estas preguntas que fueron: ¿qué bichos hay en el bosque? ¿Cómo varían en sitios quemados y no quemados? ¿O cerca y lejos del río? Entonces lo que se hizo fue, una vez planteadas estas preguntas que vinieron de ellos y de lo que ellos ya sabían, se hicieron salidas al bosque, se recolectaron bichos en estos sitios, volvieron, los clasificaron y analizaron cómo variaba la diversidad en los sitios contrastados. Y por último, analizamos el caso de Buenesa, que fue un taller que hicimos en el grupo de etnobiología como parte de jornadas de divulgación científica del idioma, que es el instituto al que pertenecemos. Y lo que es que, a diferencia de los otros 2 casos, la propuesta fue de parte nuestra, que identificamos que en la ciudad de Bariloche la gente en general no conoce o no valora cuáles son las plantas silvestres comestibles que hay en la ciudad. Entonces planteamos un taller para darlas a conocer, valorarlas y también valorar las distintas vías de transmisión cultural que mencionamos al principio. Entonces este taller tuvo 3 momentos. En primer lugar, una charla donde discutimos sobre las distintas especies presentes en la ciudad, y después 2 juegos. Un juego que es en la foto de acá, donde los chicos tenían que ir moviéndose, corriendo entre estaciones según si conocían o no conocían la planta que estábamos charlando. Y después otro juego donde, la foto de allá, donde armamos una red de mandalas, donde ellos tenían que ir tirando un ovillo de lana de distintos colores según quién te había enseñado sobre la planta que estábamos preguntando. Entonces, ¿quién te enseñó? Tu abuela, a ti, tiraban el color de vía de transmisión vertical. Y así con las distintas vías hasta que se conformó la red y pudimos discutir sobre la importancia de las distintas vías de transmisión. Bien. Entonces, bueno, después del análisis un poco más detallado y profundo de lo que les conté de estos 3 casos, es que elaboramos esta serie de 10 recomendaciones. Quizás hay algunas cuestiones que en este contexto, que somos todos de la etnobiología, son bastante obvias, pero que no lo son en otros contextos, entonces nos parecía bueno recordarlo y tenerlo sistematizado. Y también lo planteamos como 10 puntos por separado, pero la verdad es que están todas muy interrelacionadas entre sí. Pero bueno, había que ordenarlo de alguna forma, así que sí lo hicimos.
Entonces, en primer lugar, tenemos el pedido de consentimiento obligatorio, que es algo muy evidente para todos nosotros, pero bueno, lo seguimos repitiendo y machacando. Tenemos que informar clara y sencillamente qué es lo que vamos a hacer, por qué vamos a hacerlo, cómo vamos a hacerlo, y pedir permiso a todo el mundo, a los padres, a los docentes, a las autoridades comunitarias si las hubiera, y también a los niños o niñas para ver si quieren participar o no. Y esto es una cuestión que lleva tiempo. De hecho, para los estudiantes llenos de mal de conciencia, cuando consultamos por las distintas dificultades que la gente encontraba, que los etnobiólogos encontraban a la hora de hacer etnobiología, una de las cosas que más surgió en la encuesta fue la dificultad para pedir los permisos, autorizaciones y todo el tiempo que esto llevaba. Entonces, creemos que está bueno tener en cuenta, no desestimarlo como, bueno, mando un papel y chao, sino tener en cuenta todo el tiempo que esto puede llevar y que puede entorpecer el desarrollo de la investigación. Después, en segundo lugar, la promoción de la no violencia, porque hay distintas cuestiones que distintos temas que por cuestiones étnicas o raciales pueden ser sensibles y llevar a situaciones de acoso escolar. Entonces hay que tenerlo en cuenta, estar sensibles y atentos a eso para que no pase y intentar contribuir a la erradicación del silenciamiento de estos saberes tradicionales. Bueno, la 3 está muy relacionada con la 2, combate de asimetrías de poder y racismo. Creemos que la etnobiología puede ser una gran herramienta, como comentaba el expositor anterior, para poner en diálogo los distintos tipos de saberes. Cuarto, la adecuación al contexto local. Bueno, evidentemente, si desarrollamos la actividad en un ámbito rural, probablemente no hagamos lo mismo que si la desarrollamos en un ámbito urbano, en primer lugar. Y también creemos conveniente tener en cuenta las particularidades de cada grupo y de cada escuela o donde estemos, donde vayamos a realizar la actividad. Recomendamos no replicar sistemáticamente una misma actividad en un montón de lados, sino adecuarlas a las posibilidades que nos ofrece ese grupo con el que estamos trabajando. Después 5, marco teórico estructurante, también puede ser bastante evidente para nosotros, pero bueno, está bueno tener siempre un marco teórico que nos estructure y nos ordene las ideas. No se trata solamente de ir a ver qué es lo que saben los niños y las niñas, sino de poder ubicar estos conocimientos dentro de una teoría, dentro de un marco de referencia. Sexto, fomento de la emoción y la corporalidad. Bueno, retomando lo que dijimos antes que propone Varela, y también lo de la evocación de recuerdos, cómo se ve la experiencia de aprendizaje, qué sentimientos se despliegan, van a influir en el apego y en la permanencia de los conocimientos que estamos adquiriendo. Entonces está buenísimo también tenerlo en cuenta a la hora de pensar en estas actividades. 7, docentes como agentes clave del conocimiento ecológico local de los niños. También, como mencionaba el expositor anterior, consideramos que, ya que el aprendizaje extrafamiliar es tan importante a partir de la edad de escolarización de los niños y las niñas, que los docentes tengan las herramientas para poder realizar esta integración de los conocimientos locales en la escuela y acompañar ese proceso de integración. 8, territorio como lugar de aprendizaje. Consideramos que... ¿Eso es lo que me queda o lo que voy? No, igual son 10 los Bueno, tener un enfoque territorial cuando abordamos problemáticas locales, tener en cuenta cuáles son las tensiones sociales que se dan en el lugar y trabajarlas en el aula, no ignorarlas, que puede ser, sino trabajarlas y poder dar lugar para entender fenómenos complejos. Después 9, importancia de lo doméstico en la escuela. Bueno, justamente llevar todos esos conocimientos que se desarrollan en la casa, poder llevarlos al aula, hablarlos en el aula y darles valor. 10, promoción de la diversidad, conectividad y aprendizaje adaptativo en la escuela. Estos aspectos son distintos, son algunos de los pilares de la resiliencia de los socioecosistemas, entonces también consideramos pertinente promoverlos en este tipo de actividades. Y bueno, por último, a modo de conclusión, creemos que la incorporación de la etnobiología a la currícula educativa formal coloca a los niños como protagonistas en el centro de la escena y como portadores de conocimientos que son muy valiosos, que hay que ponerlos en juego, llevarlos al aula, teniendo un enfoque que sea integral, transdisciplinario,
sabemos que hay distintas propuestas que se pueden llevar a cabo, distintas modalidades que se irán adaptando localmente, solo es cuestión de y hacer distintas actividades que promuevan la conexión activa de los niños con la naturaleza y también con el contexto sociocultural en el que están. Bueno, y también, obviamente, promover de esta forma la educación intercultural. Eso. ¿Quieres volver para atrás? No, uno más. Acá está el trabajo en el que se basa esta charla, por decir terminando. Muchas gracias, Catalina. ¿Alguna? Muy lindo el trabajo, te felicito, también. Como no se puede estar al final, más reflexión o algo así, más de las primeras ponencias, estaba teniendo algunas ideas que surgían, que tienen que ver con cosas que afloran en el vocabulario de las expresiones de estas cuestiones educativas, que yo también utilizo a veces, pero que me hace pensar algunas cuestiones metodológicas afloran entre la primera y segunda ponencia, cuestiones como violencia sistémica, colonización, poder, lo que hablamos a veces de empoderar a las comunidades, ciencia hegemónica, combatir las simetrías de poder, y creo que bueno, eso se relaciona mucho con los procesos de que uno a veces experimenta cierta culpa de trabajar con comunidades que tienen mensajes locales, utiliza ese conocimiento y quiere hacerlo de una manera ética, pero de alguna manera yo siento que no vamos a zafar ese lugar porque esa simetría va a seguir existiendo y estando, y a veces charlar de esa manera nos vuelve a poner en el mismo lugar. Nosotros somos los que estamos más poder, más simetría, y me gusta más el enfoque de hablar de que también salió en las ponencias del diálogo de saberes, porque te ponen también cuando mi conocimiento que tengo académico también se puede aportar al tuyo, y vamos entre los dos, caminemos y veamos hacia dónde vamos. Nosotros trabajo mucho en la etnomedicina esto con pobladores locales porque sentimos que a veces aportamos, no sé, una especie de toxicidad que se está vendiendo en un comercio, y creo que es un aporte desde lo nuestro. No sé si empoderamos o no empoderamos, si colonizamos o no, pero me parece que el diálogo de saberes nos pone como en un lugar más simétrico y a la vez que valga también lo nuestro, digamos, lo académico, como un conocimiento, porque creo que estas líneas vienen también como muy del marxismo, de las cuestiones más de las miradas liberales, vienen de Brasil, vienen de una mirada así de México también, con la hegemonía, su enfermedad. Está metido también en salud, por ejemplo, en Eduardo Menéndez, que habla de los médicos hegemónicos, de su materno. Bueno, todos hemos pasado por estas cosas de esa forma de escritura, pero a mí me ayudó más a sincerarme y decir, bueno, mi aporte académico va por acá, entonces yo por acá, caminemos juntos, vamos hacia donde vamos, y no nos tenemos que sentir mal porque cierta simetría va a haber en el encuentro con nosotros, seguimos siendo lo académico, y a la vez ver que los otros recuperan una valoración de que fue la academia interesada en esto y en la universidad, por nosotros hemos certificado el poblador en los talleres y también tenemos certificado la universidad, y ese plus, digamos, de estar en un lugar a lo mejor, pensemos superior, en términos a lo mejor sociales, a ellos también nos ponen en un lugar de, bueno, fui consultado por la universidad para este libro, ¿no? Entonces, también yo creo que nos alivia cargas, porque a veces cargamos cargas, ¿no? En estos procesos, no sé cómo lo ven ustedes, pero en estos procesos de tomar información nativa, sistematizarla, con toda la buena intención, con toda la buena ética, y eso también creo que los jóvenes es un proceso de exigencia de tener que construir sus sentimientos en el momento, con lo difícil que es conseguir una firma, apenas empiezo, apenas comienzo. Creo que nos debemos una discusión de que con sentimientos tiene que ser también un proceso. A veces es el encuentro, una investigación informal, una primera devolución, y después consigo la firma, porque ir a un campesinado donde hay problemas territoriales, no tiene una firma, tiene que entrar en suficacia y levantar barreras, y no es obstaculizar una investigación de una tesis. Creo que nosotros también tenemos de terminar el tiempo para una tesis, ¿no? Entonces, me gustaría que en el futuro, a nosotros en esta ética, se imagina esto de procesos de ética, de construcción de la ética. Eso. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, por el comentario. Yo creo que justamente la palabra clave es proceso, ¿no? A mí me parece que estamos en un proceso donde tenemos que hablar de la violencia que existe, ¿no? Mencionarla, estuvo presente en nuestras investigaciones previas y por eso tenemos que hablar de eso, ¿no? Y a mí me parece que es un proceso para llegar a un verdadero diálogo de saberes. Pero me parece que no, yo no lo asumo como una relación culposa, sino como un proceso que necesito hablar con mi colega, necesito comunicar en las revistas de que esto existe, ¿no? Se ve en otros ámbitos también. Si uno no lo nombra, no está. Y realmente hay que discutir eso. Entonces yo pienso que la palabra es proceso, estamos todos aprendiendo nuevas formas de hacer ciencia. Para nosotros es un proceso de sacarnos viejas maneras, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera algo bueno quizás vaya a salir, ¿no? Pero, no sé, me daba como esa ganas de decir esto, de que sí, que es parte, por supuesto, pero estamos, me parece, algunos. Sí, ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una evolución muy, muy importante y me parece que eso, pensar en eso y hablar en eso, ya es parte de un cambio. Gracias, Ana. Tanto en la presentación de Gelsa como en la tuya, apareció este objetivo de que la etnobiología y la inclusión del conocimiento local sería muy importante que se incluya en la currícula. Muchas veces lo charlamos con Rosana durante su trabajo. Es bien difícil entender cómo se percibe ese conocimiento local, aunque uno ya lo ponga en valor y le dé herramientas al docente que va a dar las clases interculturales, por ejemplo. La reinterpretación que el docente puede hacer ya es una intervención importante, ¿verdad? Entonces, yo lo digo para que nos quede bastante claro que estamos mucho mejor que en el pasado o hasta hace poco o hasta hoy, porque en el caso de la educación intercultural, ya con que se traduzca al idioma local ya está, ¿no? Pero bastante más. Me parece que la etnobiología hace un lindo aporte porque tiende un puente. Intenta, en esto entre lo EMIC, hacer un caminito intermedio. Pero igual el recorte que se hace va a ser complejo con el tiempo. Van a haber otras ponencias muy interesantes donde vamos muy bien. Así, mi hermano. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Un comentario y una pregunta que tengo. Sobre el comentario, por ahí hablaban de la asimetría de poderes. Y yo en realidad no sé si cambia, que existan o no existan. Para mí lo que cambia es el cómo se usa el poder. Hoy salió una síntesis muy interesante por parte del coordinador del simposio de genética, y él se preguntaba sobre las tecnologías, sobre la edición genética, ¿a qué intereses sirven? ¿A cuáles sirvieron y a cuáles servirán? No. Entonces, pensando desde la educación intercultural, cuando silenciamos, ¿a qué intereses servimos? Entonces, yo creo que el foco de, por lo menos yo lo entiendo en su propuesta, quizás debería estar más en cómo usamos el poder, ¿no? No en si existe diferencia, no, sino cómo lo usamos. Cuando silenciamos, cuando damos voz, ¿qué voces habilitamos? Eso. Y tenía una pregunta. ¿Cómo ustedes utilizaron, o sea, cómo ustedes eligieron esas estrategias que utilizaron con esos grupos, con cada grupo en particular? Porque usaron tres estrategias diferentes, ¿no? Bueno, ¿con cuáles criterios lo trabajaron? Sí, quizás no quedó tan claro, pero estos tres trabajos no los llevamos a cabo nosotros, o por lo menos yo no, sino el grupo, y son experiencias pasadas
Así que eso dependió de cada grupo de trabajo que fue en ese momento. Y la última. Bueno, sí. Sí, el último sí, el caso 3, que ahí sí formé parte. Bueno, fue a partir de eso, de ver que en la población de Bariloche en general no había un gran conocimiento o valoración de las plantas silvestres comestibles, y teníamos que, o sea, la propuesta como parte de las jornadas de divulgación era armar algún taller que durara aproximadamente media hora a una hora, y con estudiantes que podían ser de primaria o secundaria, de escuela privada o pública, no sabíamos, teníamos que hacer algo medio general y ver cómo lo adaptábamos en el momento. Y bueno, pensamos en eso, que sea alguna propuesta, que sea un juego, que pusiera en movimiento. Después nos encontramos en otros trabajos la idea esta de mandar, nos pareció que estaba buena. Y bueno, eso, incorporar las otras cosas que sugerimos también, lo que está dentro de las posibilidades de esta jornada. Muchas gracias, Catalina.